Vamos a orar antes de comenzar. En esta hora vamos a suplicar la presencia de nuestro Dios en este lugar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, bendito Dios, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres grande, maravilloso, y tú has proveído, Señor, los medios para que sigamos, para que continuemos, Señor, predicando tu palabra y así mismo, Señor, dándote la gloria y la honra que tú mereces. Padre, en el nombre de Jesús, desde este momento yo entrego en ti, Padre, todo lo que somos, Padre. Te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, tú nos enseñes en tu palabra grandes cosas maravillosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quisiera enfocarme en uno de los capítulos más controversiales que encontramos en la Biblia, el capítulo 6 de Génesis. En el capítulo 6 de Génesis encontramos cosas interesantes en las cuales nuestra mente, ¿verdad?, no puede comprender ni entender qué es lo que está pasando, pero yo quiero llevarlos más que nada al momento en el cual Dios ve al hombre y dice aquí en el capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era del continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Conforme a lo que estamos leyendo y lo que está escrito, vemos aquí que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Cuando escuchamos todo esto, vamos a ver que en nuestra mente puede pasar muchas cosas, en nuestra mente pueden pasar muchas hipótesis que podemos sacar. De todo esto podemos ver que cuando la palabra de Dios nos menciona acerca de los sentimientos y para poder acercarse un poco hacia lo que Dios en realidad estaba sintiendo, el escritor lo que más se acerca es el imaginar, el poder expresar, más que nada, cómo Dios, viendo la maldad del hombre, viendo que todo lo que hacía era contrario a la voluntad de Él, dice aquí que Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Realmente, nosotros no podemos entender varias cosas que están aquí escritas. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que darle a Dios toda la honra y toda la gloria. Podemos nosotros mirar cosas en las cuales están aquí escritas, lo que sucedió, cómo estaba desarrollándose la vida en este momento. Pero realmente puedo decirles una cosa: Dios no se equivocó en ningún momento en sus acciones. En lo que Él ha hecho no hay equivocación. Lo más importante es que nosotros entendamos que el hombre es el cual le falló a Dios, no Dios al hombre, porque Dios no le ha fallado al hombre. Dios continúa todavía en su misericordia, haciendo lo posible para que el hombre pueda otra vez contactarse con Dios.
Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de todo esto que le dolió en su corazón, es una cosa bien interesante y podemos ver que la creación de Dios se corrompió tanto, a tal grado, de que Dios ya no pudo soportar más lo que esta generación estaba haciendo. Para todo esto vemos que Dios hizo lo mejor. Dios hizo al mundo, hizo la creación, y sobre todo esto Dios puso al hombre como mayordomo. Dios le dio la autoridad. Y esto es lo más interesante, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta del grado en el cual Dios nos ha puesto. Vemos que desde este punto en el cual estamos leyendo, la creación misma está siendo supervisada por nuestro Dios, el cual está manejando todo de una manera tan perfecta para que nosotros podamos subsistir en este mundo. Pero desgraciadamente el hombre no ha podido entender claramente el grande amor de Dios. No ha podido entender claramente cómo Dios ha tenido tanta paciencia para con nosotros. Después de que Dios vio que la maldad del hombre había sobrepasado los niveles permitidos, Dios dijo que iba a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Como dice el versículo 7, el capítulo 6, dice, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero dice aquí la palabra de Dios, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Notemos una cosa. En este caso, dice aquí la palabra de Dios, me arrepiento de haberlos hecho. No es que Dios se arrepienta. No es que Dios cambie su manera de pensar. Simplemente que nosotros tenemos que entrar en un término de algoritmos para poder entender claramente el pensamiento de Dios, porque nosotros no entendemos cómo Dios actúa. Nunca lo podremos entender porque nuestra mente no está capacitada completamente para entender todos los secretos de Dios, todo lo que Dios es. Por esta razón es que simplemente nosotros podemos tener figura, podemos hacernos figuras de lo que Dios hace, de lo que Dios piensa, pero no precisamente tiene que ser el punto en el cual muchas veces nosotros lo entendemos o lo comprendemos. Dios en su sola potestad ha hecho todo. Dios lo hizo de una manera perfecta. Por esta razón, hermanos, no hay duda en Dios. Dios lo hizo y Dios puede terminarlo cuando Él lo decida. Ese es el punto en el cual el hombre tiene que entender que Dios es soberano y Dios no puede ser manejado por sentimientos como los nuestros. Nuestros sentimientos son basados en lo que vemos y en lo que nosotros creemos y en lo que queremos. Pero Dios es mucho más allá todavía. Nosotros somos creados por Dios. No, Dios ha sido creado por nadie. Dios tiene existencia propia.
Por esta razón tenemos que entrar primeramente en este ámbito para poder reconocer claramente lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Porque es importante que el hombre necesita más que nada la sabiduría de Dios. Y Dios nos la ha dado a nosotros. Simplemente que nosotros hemos desechado esa sabiduría para poder nosotros hacer lo que queremos. Bien, vuelvo al punto. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después de todo esto, del panorama que se estaba presentando, Dios miró que había un hombre que lo adoraba, que le obedecía, que estaba dispuesto a hacer lo que él quería. Por eso Dios miró con agrado a Noé y le dio instrucciones importantes que iban a servir para que la raza humana no pereciera, para que esta creación continuara. Dios terminó toda aquella generación pecaminosa. Dios derramó su ira y el juicio de Dios fue cumplido. Pero antes de eso, esta generación tuvo tiempo suficiente para poder volver sus ojos a Dios, pero no lo hicieron. 120 años Dios les dio para que se arrepintieran, pero nadie lo hizo. A la postre vemos que Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos y la esposa de Noé entraron en el arca, y allí se cumplió una cosa bien interesante. El hombre fue raído de la tierra, pero la simiente de Noé continuó. Este es lo que somos nosotros ahora. Una bendición de Dios. Dios tuvo misericordia de la raza humana y Dios le dio una segunda oportunidad. A través de los años vemos que Dios empezó a trabajar de nuevo con el hombre. Le dio estatutos, decretos. A Noé le dijo que sus generaciones iban a llenar la tierra. Vemos que todo esto estuvo sucediendo, pero la naturaleza del hombre no cambió. La naturaleza del hombre siguió siendo la misma. Siguió haciendo todo lo que él quería. Dado el tiempo, vamos a ver que Dios, hermanos, ha hecho grandes maravillas. Y como lo hizo desde el principio, Dios no se olvidó de su promesa. Y Él anunció que iba a dar un Salvador, el cual nos haría a nosotros aceptos al Padre. Vino nuestro Señor Jesucristo. Se entregó a sí mismo por nosotros, para darnos a nosotros una nueva oportunidad de poder llegar a Dios.
Pero ahora era más importante todavía. Nosotros tenemos una gracia, y esta última gracia que Dios nos ha dado es la más grande y maravillosa, la cual nos anuncia a nosotros volver a nuestro estado original del principio. Una vida eterna. Porque el hombre cuando fue creado Adán, fue creado no para morir, sino para que fuera eterno. Adán no necesitaba nada porque Dios estaba alimentándolo, estaba guiándolo. Hoy tenemos esa gracia por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios nos envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice la palabra de Dios, mas tenga vida eterna. Y esto se cumplió. Nuestro Dios ha cumplido todas sus promesas y las sigue cumpliendo tiempo tras tiempo. Simplemente que ahora estamos viendo que el hombre se está alejando más y más de la verdad de Dios. Está llevando a los límites la maldad. Estamos viendo que hoy en día el hombre se ha constituido casi Dios en la tierra. Muchos se proclaman a sí mismos como dioses. Muchos se proclaman como la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que son los únicos que tienen la verdad. Otros que no quieren aceptar que Dios existe, están diciendo que hoy la religión es para aquellos que no tienen educación. ¿Por qué? Porque la educación trae progreso. La educación trae conocimiento. Conocimiento el cual puede usar el hombre para poder sobresalir y poder subsistir por sí mismos. Cosa que la humanidad no entiende, es que nuestro problema más grande es el estar alejados de Dios. Ese es el gran problema. Muchos dicen que la ciencia nos va a traer grandes beneficios. Y estamos viendo que esos descubrimientos que se han hecho últimamente han servido para grandes cosas. Pero una cosa bien importante es que tú entiendas que todos estos avances tecnológicos que estamos teniendo es para poder esclavizar más a la humanidad. Ya no creen en Dios, creen en la tecnología. La tecnología nos está ofreciendo cosas que nosotros, ¿verdad?, nos gusta. ¿Cómo qué? La comodidad. Ya no tenemos nosotros que esforzarnos. Ya no tenemos que caminar esas distancias que antes se hacían. Ya no tenemos que batallar en nada. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está supliendo lo que necesitamos. Esto nos está llevando a un decaimiento progresivo en lo que se refiere a nuestra existencia. Estamos viendo que muchos creen que entre más sabio tú seas, mejor comprensión tendrás de la vida. La sabiduría se alcanza con la educación
con el estudio. Y vemos que grandes filósofos han estado buscando la llave para poder llegar al pleno conocimiento. Pues déjenme decirles, yo quiero mencionarles a un hombre, el cual fue uno de los grandes sabios que ha existido en la tierra. Este hombre no adquirió su sabiduría en haber estudiado o haber hecho análisis profundos de la vida. Cuando llegó el momento de poder llegar a servir a Dios como rey, y siendo uno de los descendientes de ese rey poderoso, ese rey que estaba, hermanos, delante de Dios, y que se menciona como el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David estaba en sus últimos días, constituyó a Salomón como su predecesor y le dio el reino para que continuara gobernando al pueblo de Israel. Una noche, Dios se le presentó a Salomón y Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Lo que tú pidas te voy a dar. Salomón le dijo al Señor: no quiero riquezas, simplemente dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Dios se lo concedió. Este Salomón se menciona como el hombre más sabio. Un hombre que estuvo, hermanos, delante de Dios, que conoció cosas maravillosas. Dice la palabra de Dios que no había asunto que él no pudiera entender. Dice la palabra de Dios que era uno de los sabios más poderosos en aquel tiempo. Y él manifestó más que nada en toda su plenitud la sabiduría. La ciencia no me deja mentir. Los estudios que se han hecho acerca de este rey son verdaderos. Pero fíjense lo que sucedió. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. 11. Primera de Reyes 11. 4. Dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí volvemos otra vez a encontrar el corazón. Vemos que cuando el hombre pecó, el corazón de Dios se dolió. Ahora encontramos aquí
que dice la palabra de Dios que su corazón, el de Salomón, no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Qué pasó ahí? Salomón era sabio. ¿Por qué en toda su sabiduría no se dio cuenta de lo grande y maravilloso de Dios? ¿Por qué el hombre no entendió que era importante que se reconociera el poderoso Dios? Ahí encontramos, hermanos, una prueba bien importante. No importa lo sabio que tú seas, no importa el conocimiento que tengas, lo importante es lo que Dios está proveyendo para que la humanidad sea salva. Y el medio que Dios ha proveído ahora es a nuestro Señor Jesucristo. El hombre tiene que darse cuenta de que el pecado está en nosotros, de que nuestro corazón está contaminado, de que necesitamos que alguien venga poderoso y nos limpie de toda nuestra maldad. Por esta razón es que el Señor Jesucristo fue a la cruz para morir allí, para llevar sobre sí nuestros pecados y nuestras faltas, y que nosotros podamos tener la oportunidad nuevamente de gozar de la gracia de Dios, de poder entrar en su reino, de poder entrar en la dimensión en la cual, hermanos, Dios quiere que estemos. Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo nos abrió la puerta que había cerrado completamente el mal. Pero Cristo, hermanos, con toda su justicia, abrió nuevamente esa puerta que estaba cerrada. Ahora tú puedes entrar, yo puedo entrar por medio de Jesucristo. Él nos da la vida eterna. Él nos ha prometido de que en donde Él está, nosotros estaremos también. Por esta razón es que quiero explicarte esto. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la franca entrada, pero tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. Nuestro corazón. Porque como nos dice, hermanos, la palabra de Dios, allá en Eclesiastés, capítulo 9. En Eclesiastés, capítulo 9, vamos a ver la palabra de Dios. Y es importante que nosotros podamos tomar, hermanos, de veras ejemplo de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque en ella encontramos nosotros la verdad. Capítulo 9, Eclesiastés, versículo 3. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, uno mismo. Fíjense, este es el hombre sabio, Salomón, nos está explicando ya en sus últimos tiempos, en sus últimos años, en el cual ya había buscado todo, había indagado
Y lo único que él descubrió fue esto: es temada y entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón, fíjense bien otra vez, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Insensatez. Esto es lo que encontramos hoy en día. Puros insensatos somos. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la gloria de Dios por cosas corruptibles. Estamos cambiando las cosas divinas ahora, hermanos, con las cosas tecnológicas. Por esta razón, quiero que tú entiendas una cosa: no desvíes tus ojos de Dios. Dios es único. Y aún dentro de todo lo que se está moviendo, de todo lo que se está aconteciendo, Dios todavía está. Dios no está muerto. Dios sigue vivo. Y Dios está haciendo su voluntad. Déjate de pensar más. Entrégate a Jesucristo, que es el único que te puede salvar. Ese es el único medio que Dios ya nos ha dado. Desde ese momento Dios nos dio un tiempo de gracia. Y estamos viviendo nosotros hoy en día ese tiempo de gracia. Vienen tiempos difíciles, tiempos en los cuales sufrirá la humanidad por su testarudez, por su dura cabeza, porque han desechado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Abre tus ojos, hombre, abre tus ojos, hermano, hermana, amigo. No dejes que Satanás ciegue tu entendimiento. Entrégate a Cristo, que es el medio el cual Dios ha puesto para que seamos salvos. Entiéndelo. Dios está cerca. Jesucristo viene. Que Dios te bendiga.